vamos a ver si acabo lo de Agustín y hago Ricardo. Y en la otra, Tomás, y bueno, si no da tiempo para Runner y la cuña, no pasa nada, ¿no? Porque es como para cerrar, tampoco es que la cuña aporte algo original, ¿no? Pero me interesaba empezar con una teóloga, Macrina, y acabar con una teóloga, porque si no parece que se puede hablar de la Trinidad sin hablar de las teólogas, y no se puede. Pero diríamos, su labor de la cuña ha sido sobre todo la divulgación y haber expandido esta noción de horizontalidad en la Trinidad, pues de una forma yo creo que ha sido muy pionera y que luego muchas teólogas también nos hemos inspirado en eso, ¿no? Por tanto, sí voy a mencionar al final, pero... Muy bien, pues ahí nos quedamos por la mañana con esto de la Trinidad interior de Agustín, tras haber hablado de su original y peculiar proceso de fiarse, que su ser hecho a imagen de Dios pues no era simplemente una metáfora pues lingüística para quedarse ahí bien, sino que era algo para ser tomado estrictamente en serio y entonces ser analizado, como comenté por la mañana, por esa mente y esa capacidad de comprensión racional que sabemos que nunca va a atrapar a Dios, que siempre va a ser insuficiente, pero recuerden de la mañana, pero nunca va a ser indiferente. Y por tanto, es insuficiente para atrapar a Dios y ahora añado, de hecho, nuestra capacidad racional es insuficiente para atrapar nada de lo más importante de la vida. Porque no es solamente Dios, sino que la capacidad racional es capaz de atrapar el amor y de dar razón del amor. Claro que no han cesado de producirse palabras y algunas extremadamente bellas sobre el amor. Y como decía acerca de Dios, no es indiferente que tú hables del amor con, por ejemplo, lenguaje de mercadeo, ¿no? Tanto te doy, tanto me das, ¿no? Bueno, no es lo mismo que hablar con un lenguaje de entrega o de embeleso o un lenguaje de locura, como yo hablé ayer, ¿no? En la clase de la tarde. No es lo mismo. Cuando hablo del amor con un lenguaje de mercadeo, ¿lo describo acertadamente? No. Y cuando hablo con un lenguaje de locura, tampoco. Porque va mucho más allá de las palabras, pero ¿es lo mismo utilizar un lenguaje de mercadeo o un lenguaje de embeleso, de entrega? No. Las palabras para aquello que realmente importa, siempre insuficientes, nunca indiferentes. Lo mismo si hablo de justicia, lo mismo si hablo de verdad. Todo esto que también a lo largo de la historia se ha reconocido como nombres de Dios. El amor, la verdad, la unidad, la justicia, todo eso son nombres de Dios y como tales forman parte de aquello para lo cual vale la pena vivir, de aquello hacia lo cual vale la pena orientar la propia vida. Y entonces, como tal, tienen la misión de estimular esa vida y de mostrarle su carácter abierto y de precisamente ayudar a esa vida a no cerrarse nunca. Y por eso son imposibles de encapsular en las palabras, pero tiene sentido que usemos las palabras para dirigirnos a esa realidad que nos depasa, porque para eso estamos aquí, para eso las tenemos, sobre todo, ¿no? Para ayudarnos. Esto que estoy ahora formulando, y como no he acabado Agustín, me estoy avanzando, porque esto que estoy formulando se dio en llamar el socratismo cristiano. Esto es del siglo XII, que se como sitúa en el centro de la reflexión teológica la razón. Y es una razón humana que no es una razón encumbrada, aunque luego veremos con Tomás que se tiene que vigilar bastante porque si no se cae en el racionalismo, ¿no? Pero este, diríamos, desarrollo del siglo XII del llamado socratismo cristiano, esa fe en la razón, ese pensar que la revelación es fundamental, y que no la vamos a sustituir con la razón, pero que la revelación tampoco sustituye la razón. Y que la revelación tiene que interpretarse con un diálogo, que es un diálogo con esa capacidad humana que conocemos como razón y racional. Entonces, con esto, que ya me avanzaba pues, a la parte escolástica, regreso a esta analogía de Agustín. ¡Ah, se borró! Pues voy a ponerlo otra vez porque como no había acabado... Si se acuerdan, había hablado de la analogía del amor. Y eso era cuando Agustín nos habla del amans
amatum y amor. Con lo cual, nuestra capacidad de amar, para Agustín, tiene una estructura trinitaria, porque bueno, él identifica al Padre con el que ama, al Hijo con el amado y al Espíritu con el amor. Pero no se queda con eso Agustín, sino que desarrolla originalmente y peculiarmente la analogía psicológica, o también llamada analogía del hombre interior. Y esta, ¿se recuerdan? Era mens, notitia y amor. Y esto traducimos por memoria, inteligencia y voluntad, o amor en el sentido que decimos yo quiero algo, ¿no? Este en castellano permite el querer, que refleja esta doble característica, ¿no? Yo quiero, es yo deseo, es mi voluntad, se orienta hacia algo, y también decimos te quiero, ¿no? Y con eso es te amo. Por tanto, tiene esa doble, diríamos, interpretación. Bueno, pues estaba desarrollando, cuando vino la pausa de la comida, esto del mens notitia amor, ¿no? Y empecé primero, lo hago rápido otra vez, es como un tráiler esto, ¿cómo se llama? Lo de la silla, ¿no? Como Agustín dice, cómo yo percibo el mundo, cómo yo soy consciente de la realidad, es porque la realidad existe y es el origen de una imagen mental. Entonces ahí está la silla, pero yo no voy a ser consciente de que la silla existe hasta que no tengo una imagen mental de la silla, que es lo mismo, pero en virtual, diríamos, en mental. Y además no se va a producir esa relación entre yo y la realidad, esa toma de conciencia pide algo más que mi capacidad cognitiva y la realidad de la silla objetiva. Pide la capacidad volitiva de centrar mi atención. Yo tengo que estar motivada, yo tengo que orientarme voluntariamente hacia la realidad, y eso, por ejemplo, se observa los que sean maestros de niños, ¿no? Cómo tú puedes tener un niño de una inteligencia excelsa y puedes tener un material perfecta pedagógicamente preparado para el niño, pero ahí falta algo. Si no hay motivación, si ese niño no decide libremente, amorosamente, con esa capacidad volitiva, ¿no? Si no decide que le va a prestar atención a eso, ahí no hay proceso cognitivo que valga, ahí no hay aprendizaje, ahí no hay nada, porque está un elemento, el 2, pero nos falta el 3. Es esa trinidad que dice Agustín, sin la cual no hay capacidad racional. Pide la voluntad activa. Entonces, decíamos, para Agustín, la realidad de la trinidad que él llama externa es insuficiente o inadecuada porque, evidentemente, se da cuenta que la silla y cualquier otro elemento de realidad externa que pongamos como ejemplo tiene una substancialidad distinta que la de la mente. Por tanto, él retira esta silla física y entonces Agustín, en esa peculiaridad de su elaborar teológico, dice, vale, ahora me he olvidado de la silla, pero a la mañana siguiente yo puedo recordar eso que aprendí. Entonces, cuando recuerdo, lo que está generando la imagen mental no es algo físico, es algo que yo ya tengo en mi interior, es la memoria. Entonces Agustín coloca esa mens como memoria y entiende que la capacidad racional y de pensar, que es imagen de Dios, porque para él tiene esa estructura trinitaria, tiene un punto de origen que es esa memoria y que dice él no es lo mismo que la idea o que la inteligencia, ¿no? Que la imagen mental. No es lo mismo, claro que están unidas, como no va a entender Agustín que está unida esa trinidad, pero no es lo mismo porque a veces sabemos que sabemos algo, pero no lo encontramos, ¿no? Y decimos, ¿cómo era ese nombre? ¿Dónde está? Bueno, Agustín no lo sabe y por la mañana ya ha dicho que esto, hoy en día, gracias a Dios, sabemos que no está solo en el órgano llamado cerebro, que está por todo el cuerpo, ¿no? La memoria, la capacidad de memoria de la célula somática, es uno de los campos apasionantes de estudio. Bien, pues esté en el cuerpo donde esté, a Agustín le da igual, porque él no identifica al cerebro con Dios. Eso es la crítica que le hacen sobre todo desde la teología ortodoxa, diciendo
Esto es una perversión de la Trinidad, hablar de esto, ¿no? En cambio, Agustín no está identificando a la Trinidad con el cerebro. Esto ha pasado luego con el, diríamos, el racionalismo moderno en el que ha derivado, y luego hablo un poco más de esto, pero si no, Agustín está hablando de la persona entera. Cómo nos experimentamos como ser racional, como ser inteligente, ¿no? De qué forma, y sigue en esto un poco Aristóteles con su idea del animal racional, ¿no? Con esa énfasis en la racionalidad, que es también el énfasis en la libertad, porque esa capacidad de raciocinio, a ver si no es la capacidad crítica, sin la cual no sé qué sentido tiene la libertad si tú no puedes decir, vale, sí, usted me dice eso, pero un momento, ahora yo voy a pensar, ¿no? Y luego le voy a decir que sí o que no. Y eso es algo que es precioso porque no podemos separarlo. Luego está evidentemente el tema de bioética, que pasa con una persona con capacidades cognitivas. Bueno, pues eso ya trataríamos en una clase de bioética, porque ahí está esa imagen humana con un misterio que no podemos disponer de él, ¿no? Pero lo habitual de la persona es que tenga capacidad crítica porque tiene capacidad de pensar, y que tenga libertad porque tiene capacidad de pensar y de decir sí o no, pues delante de lo que se le presenta, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de algo menor. No es esto un apéndice extraño de la reflexión sobre el ser persona. Esto es algo central a qué significa ser persona a imagen de Dios. Bien, pues Agustín elabora esta, diríamos, Trinidad interior, y lo hace con un ejemplo también curioso, porque dice, por ejemplo, que yo conocí a un hombre, y bueno, sus exegetas consideran que está hablando de él, ¿no? Pero como está poniendo un ejemplo de tipo sexual, que ahora les pongo, pues dice, yo conocí a uno, pero bueno, parece que se trata de él, que dice, esta capacidad de la memoria es tan potente para mover al cuerpo que yo conocí a uno que tenía a su etaira, ¿no? A su amante, a su enamorada, entonces, bueno, cuando la veía físicamente, pues su cuerpo respondía. Pero a veces no estaba físicamente y se acordaba de ella y su cuerpo respondía igual. Por tanto, no se trata solamente de pensar que eso, diríamos, quede menos activo o potente en la persona, sino que el recuerdo de una realidad tiene la potencia de activar toda la fisiología y todo el cuerpo entero, ¿no? Él pone con ese ejemplo, diríamos, de la erección por recuerdo, pero es interesante que ponga pues ese ejemplo porque está reflexionando sobre su propia experiencia, ¿no? Entonces, Agustín considera que esa trinidad del hombre interior, conformada por la memoria, por el hecho de que no pueda yo pensar, por tanto, ser libre, ser racional, ser crítica, sin una dinámica trinitaria interiorizada, que se trata de la memoria como origen, como aquello que sin lo cual no habría imagen, pero que Rumán permanece como inexistente, casi podríamos decir, hasta que no se activa. Es decir, hasta que tú no tienes la imagen mental, tú no sabes si eso, te acuerdas de eso o no, si tienes memoria de eso o no. ¿Me explico? Es como una imagen de lo de la paternidad que no existe hasta que no está el hijo, ¿no? Que he comentado antes. Pues la memoria, tú en algún lugar debe estar eso, pero solo tienes memoria cuando tienes la imagen. Entonces te has acordado, porque si no puede ser que eso lo hayas perdido. ¿Me estoy explicando con esto? O sea, cuando tú dices, ya está el nombre, y dices, pues realmente me acordaba, tenía memoria. Dices, tenía memoria cuando tienes noticia, cuando tienes la idea, ¿no? Pero la idea no es lo mismo que la memoria, porque tú has buscado en eso que llamamos la memoria con tu capacidad volitiva. Bueno, pues esta Trinidad o esta reflexión de Agustín es lo que tradicionalmente se le llama analogía psicológica o del hombre interior, pero yo, para hacer como un juego de palabras más fácil de acordar, a esto le llamo, a la analogía del amor, le llamo la analogía relacional. Y a la analogía psicológica le llamo la analogía racional. Y entonces aparecen en la reflexión de Agustín las dos características propias del ser persona y del ser humano, que es esa capacidad de razonar y la capacidad de amar, que no pueden separarse la una de la otra, pero que, bueno, son distinguibles como pueden ser distinguibles las dimensiones que me constituyen,
relacionalmente, ¿qué soy? ¿Qué es ser persona? ¿Es ante todo una característica relacional? Yo afirmo que es así, pero porque no la separo de la racionalidad, porque si no, ¿qué es aquello que se relacionaría? Un vacío, algo sin consistencia propia. Es eso que ayer, para los que estuvisteis en la clase de la tarde, lo llamaba con Agustín el ese relacional, ese at, esa capacidad del ser persona de dirigirse hacia otro, de abrirse hacia otro, de amar, en definitiva. Pero eso solo no constituye una persona. Con eso solo no tenemos una persona, puesto que el ese in es la capacidad racional, es la capacidad de existir en una irreductibilidad personal que no se agota en esa entrega, sino que se refuerza, como decía por la mañana, esa capacidad de pensar la unidad como en siempre la diversidad y la distinción, y no la unidad como lo que supera la distinción. Eso también forma parte de la capacidad crítica y de la capacidad racional de lo que es una persona. La analogía relacional y la racional, cuando se conciben como simultáneas en la persona, eso es lo que Agustín le llama esse cum. Por tanto, para Agustín, ¿qué es ser persona? Que es el título, ¿no?, también del seminario, Trinidad y Persona. Para Agustín, ser persona es ser esse cum, ese con, la koinonía de Basilio, que decíamos por la mañana. Es existir con, pero para existir con yo tengo que tener un ese in. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Yo me puedo, diríamos, no tengo que defender ese in, de preservar, no es eso, es que yo voy a descubrir esa identidad propia cuando amo, porque amar es siempre libre. El amor solo se puede concebir como libre y no va a ser libre si no existe ahí esa capacidad crítica de participar libremente de esa relación. ¿Me explico con esto? Entonces esa es como así, en esta velocidad que vamos en el seminario de hoy, como lo que me parecía más precioso, más peculiar o más para comunicar del teólogo Agustín. Ahí ya voy a la carrera, ¿eh? Ahora ya empezaría con Ricardo. ¿Hay alguna pregunta de lo de Agustín o de lo de la mañana que tengan? Como algunos han hecho un poco de trabajo, esto tengo que recoger un poco, sino que no, han hecho un poco de trabajo personal, quizás sobre los textos que enviamos o sobre lo de la mañana. Entonces, ¿alguien quiere aportar un comentario, una pregunta, una reflexión? Sí. Gracias. Sí, mi trabajo es más sobre panenteísmo y ecofeminismo. Y entonces me gustaría un poco afinar el asunto de cómo soporta Dios y cómo es que los panenteístas trabajamos más sobre... La idea no es de que está solamente Dios pasivo, sino, o que solo se le invita, sino también que... No sé si no estoy clara si necesitamos invitar a Dios siempre para que esté. Un poquito por ahí trabajar, porque en la línea del panenteísmo trabajamos más desde la línea de los pueblos originarios, como es que el descubrimiento de la espiritualidad está en toda la creación, ¿no? Un poco más en la línea franciscana. Si pudieras abonarnos un poquito sobre eso. Yo creo que el panenteísmo le doy la bienvenida en cuanto a que nos ayuda, creo, esto evidentemente es mi opinión personal, nos ayuda teológicamente y también a nivel intelectual amplio a compensar esa descompensación del intelectualismo y de la libertad centrada autorreferenciada. Pero cuando yo reflexiono a partir de Gregorio y a partir de esta idea del Tzimtzum, que no pude desarrollar mucho, pero bueno, lo hago brevemente porque me tomo muy en serio este tema, ¿no? Cuando mencioné por la mañana a Isaac Luria, que es un teólogo judío del siglo XVI, de Palestina, y un cabalista también, ¿no? Entonces él se pregunta, el acto de creación no puede ser concebido como un acto de expansión de Dios, porque para él y para, creo, todo el mundo que intente tener una noción coherente de Dios, no puede haber un más allá de Dios, porque ahí no hay espacio ni tiempo, entonces ¿cómo va a haber un más allá? Dios, imagínate lo que está ahí y dice, y ahora voy a crear, ¿no? Más allá, es absurdo, es incoherente, ¿no? Entonces,
Luria dice, bien, si no puede haber un más allá de Dios, pues parece lógico que Dios cree dentro de Dios, que es la noción que a veces también maneja el panenteísmo, diciendo, bueno, es que no se puede no estar en Dios, ¿no? Entonces eso Luria se lo plantea, pero para Luria, como para Gregorio y para esa tradición de los profetas de Israel, esa radicalidad de la alteridad de Dios es fundamental, no para separar, sino para promover o facilitar o hacer posible una unión libre. Ese es el objetivo, una comunión que sea desde una alteridad radical, no solamente desde una, diríamos, bueno, que se corta el cordón umbilical para que luego pueda haber una unión libre, ¿no? Entonces, en ese sentido es que Luria dice, no le convence esto de que Dios, como no puede crear ad extra, pues va a crear ad intra. Y de alguna manera no se abandona con el regazo materno, con todo lo que puede tener de positivo y evocativo recordar eso. Pero yo ahora sigo a estos autores que no se abandona. Entonces, para Luria es muy importante que se abandone para recuperarlo de forma libre, no para... Entonces, ¿qué hace Luria? ¿Cuál es la solución? Si no se puede hacer ad extra y no se puede hacer ad intra, de hecho no tiene sentido pensar un ad extra de Dios, y Luria no quiere que sea un ad intra porque le preocupa mucho, y además es que es su experiencia, ¿no? de unión o de relación con Dios, que esa alteridad es real. Entonces, bueno, pues aquí viene la genialidad de Isaac Luria en el siglo XVI, que dice, pues el acto de creación no es en primer lugar un acto de expansión, sino es un acto de contracción de Dios. Por tanto, es la noción judía que se llama, utiliza esta palabra, el tzim, tzum. Esto es una palabra hebrea que significa, pues eso, contracción. No solo en teología, significa contracción. ¿Cómo lo concibe Luria? Luria concibe el acto creador como un acto, en primer lugar, de retracción, que es hacerle espacio al otro. Y ahí se crea el espacio. Porque en Dios no hay espacio, pero Dios hace el espacio. Y hace el espacio cuando nos hace sitio, que es, bueno, lo mismo que tenemos que hacer entre nosotros, pues si queremos que alguien esté presente en la propia vida sin canibalizarlo, ¿no? Le haces sitio. Tú bueno, pues físicamente a veces, no, ponte que cabemos los dos, ¿no? La misma silla, pero sobre todo cordialmente en el corazón. Tú tienes que hacer espacio, porque si tan lleno estás, pues el otro pues o se adapta a ti o ahí no tiene entrada, ¿no? Entonces, no, Dios hace un espacio, y eso sería como ya la creación, es el primer momento de la creación para Luria, el hecho que Dios sea capaz de retractarse. Y es por eso, tomándose seriamente esto, que tiene sentido hablar de un Dios omnipotente y todas las características, y de una alteridad de la creación. Que evidentemente ese espacio está sostenido, por eso en este sentido no tengo tampoco ningún deseo de polemizar, no como, sino si así se concibe, para mí es perfecto, ¿no? Pero lo importante para mí es lo de la llamada. Esto de que en ese espacio Dios solo va a estar de una forma, diríamos, plena, si yo le invito, si yo le abro la puerta. Eso evidentemente es radical. Evidentemente yo no conozco que de esa forma esté presente pues, en otras tradiciones, pero estaré feliz si está, porque no me parece a mí que rivalizar en eso tenga ningún valor, ¿no? Lo que pasa es que a mí me ha llegado esta tradición y me parece fundamental cuidarla como una plantita, diríamos, delicada y preciosa, porque no es tan fácil eso, asumirlo. Yo lo que me parece que encuentro con más facilidad es o bien alguien que ama la libertad y rechaza a Dios, porque quiere tener esa, o sea, no quiere esa tutela, no quiere esa presencia, diríamos, bueno, que siente como invasora, ¿no? Porque no depende de mí. ¿Cómo va a estar Dios en mí si yo no lo quiero? No sé, es como, ¿no? Para todo el mundo ateo, eso es importante y profundo. O bien uno sí cree en Dios y entonces, bueno, pues se siente cómodo con ese regazo que le apoya, tanto si tú duermes como si no duermes, que evidentemente es un lenguaje que también considero importante de utilizar. Bueno, pues eso creo es lo que yo encuentro más habitualmente, y por eso digo lo de la plantita esa para cuidar, porque es una noción de Dios en la cual se compatibiliza, me parece a mí, ese amor desde la locura del amor, ese amor sin límite de Dios y ese cuidado materno, profundo de Dios, y al mismo tiempo ese espacio de libertad entendido como un espacio donde ni Dios no puede entrar si tú no le das entrada. Para mí es muy
básico. Esto, a partir de aquí puedo construir también, por ejemplo, un diálogo que no sea un diálogo ni de sordos, ni de besugos, ni paternalista con el ateísmo, porque ahí hay un espacio que es compartido, porque es un Dios que no va a invadir nunca. Y por eso yo a veces he escrito, ¿no?, que el cristianismo del siglo XXI será mariano, mariológico, o no será. Y con eso quiero decir que María hace esa experiencia de decir, le preguntan, ¿puedo dejarte embarazada? Dios podría decir, yo crezco en ti, aquí estoy en mi casa. No, es tu casa, yo puedo. Y hasta que María se lo piensa, porque el Evangelio lo pone rapidito, pero dice que María dijo, a ver, que esto no va, que yo no conozco varón, ¿no? Ella está racionalmente, críticamente, libremente presente. Y hay una teóloga del siglo XVII, española, que yo estudio con especial gusto, aunque hasta ahora solamente la estudiaban los mariólogos conservadores, digamos, pero yo la descubro pues como alguien muy inspirador, que es María de Ágreda, y se pasa varias páginas diciendo cómo María está pensando eso, ¿no? Dice, a ver, aquí, y lo pondera en su corazón, y lo piensa, y lo madura, y al final dice, vale, ¿no? Dice sí, y entonces se queda embarazada de Dios, ¿no? Y al final de ese capítulo, esta teóloga del siglo XVII dice, esto que ocurrió, bueno, ella al final de cada capítulo, es una obra que se titula La mística ciudad de Dios, sobre María, y al final de cada capítulo usa pues diríamos lo que en literatura, porque esto a mí me invitaron a la Autónoma en Barcelona, a la universidad, a exponer María de Ágreda en un curso de literatura, porque la estudian en literatura, en teología ni la tocamos. En literatura la estudian como algo extraordinario y dicen, bueno, al final de cada capítulo la autora utiliza como dicen, una figura literaria, que es que se aparece María de Nazaret y le hace la crítica del capítulo, ¿no? Bueno, claro, yo no creo que sea una figura literaria, yo creo que se le aparecía María de Nazaret, pero bueno, me da igual en este sentido si es una figura literaria o se le aparecía, porque el caso es que al final de cada capítulo María de Ágreda aparece María de Nazaret y le hace la crítica del capítulo. Y cuando se trata de este capítulo, de la Anunciación, la crítica que le hace María de Nazaret es decirle, bueno, tú has explicado bastante bien, no, me gusta bastante este capítulo, lo has hecho bastante bien, pero te has dejado algo fundamental, que es que lo has explicado como si esto de que Dios te pida quedarte embarazada solo me hubiera ocurrido a mí. Y esto, ciertamente, biológicamente me ocurrió a mí, pero esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno y cada una, con todos los que, diríamos, tienen esa disposición a escuchar la palabra. Dios lo que pregunta no es decir, oye, ¿te has dado cuenta que estoy actuando en el mundo? No, le dice, yo puedo. Tampoco dice, que a veces pongo este ejemplo, a veces se habla de los canales de misericordia, ¿no? Que nosotros somos como canales, podemos ser de misericordia, la misericordia sería Dios, y nosotros podemos decir, pasa, ¿no? Y permitimos el paso de Dios. Pero esto de la de Ágreda, la María de Ágreda, es más radical que un canal, porque el canal por ahí pasa y se queda igual el canal. No, María de Ágreda dice no como un canal, sino la pregunta es, ¿tú te quieres quedar embarazada de mí? Y si tú te atreves a decir que sí, como María de Nazaret, ahí te viene el embarazo, que te dura 9 meses, o el espiritual te puede durar 9 años, o no sé cómo va la cosa. Y luego viene el parto, que tampoco es una broma, ¿no? Y además, luego, ese Dios que nace, ese Jesús en el mundo, se te va a aparecer. Porque Dios en el mundo está a través de nuestras manos, ¿no? Esto también dice Agustín, cuando tú le das limosna a un pobre, Jesús encuentra a Jesús, ¿no? El Jesús vivo en el pobre encuentra al Jesús que está en el que da, ¿no? Entonces, esa metáfora de María de Ágreda nace, solo puede existir Dios en el mundo gestado en una interior, en una libertad humana y dado a luz, parido, por eso lo de la Theotokos, y con un rostro humano. Por tanto, ese Jesús que tú vas a poder dar al mundo, lo tienes que gestar dentro, lo tienes que parir con dolor o con anestésico más o menos, pero vaya, con una cierta, ¿no? Como ejercicio físico lo vas a parir, y luego no va a ser un rostro de Cristo que se te va a aparecer. Por tanto, bueno, pues a punto para dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo, pero no para absolutizar eso, que es tu visión, que es tu mirada, que es tu aportación a que Dios exista en el mundo y que solamente con la de los demás podrá pues ir completando esa
presencia, ese ser de Dios, ahora sí de forma plena. Porque donde está Dios en el mundo está la luz, está el amor, está el gozo, está la felicidad. Por eso decía, Dios está presente en el mundo. Hombre, si quieres digo que sí, pero no. Yo digo que no, porque hay dolor, y porque hay violencia, y porque hay masacre, y porque hay terrible, ¿no? Opresión, injusticia. No está Dios en la opresión, en la injusticia. No está como eso que ya pensáis, ¿no? Que me resulta tan terrible cuando a veces se dice, bueno, pues si ha pasado es que tenía que pasar. ¿Pero qué es esto? ¿No? Estas teodiceas falsas, ¿no? No, yo creo en un Dios que es de tal modo profundamente respetuoso de la libertad humana que pasan muchas cosas que no quería. Para empezar, que su hijo fuera a la cruz. Pues no lo quería para nada, ¿no? Ese Dios que dice, sí, yo lo envío a la cruz, para nada. Ahora, que diera testimonio hasta el final de la fuerza del amor, a eso sí, y eso le llevó a la cruz, vale, eso sí, a él y a tantos profetas y a tanta gente, ¿no? Entonces, esa radicalidad de la libertad me parece, pues eso, la plantita preciosa que teológicamente yo con mis palabras y quizá pues otra persona, incluso desde las palabras del panenteísmo, esto no me voy a pelear por palabras, pero sí por el concepto, ¿no? Por lo que se transmite. Sí. Gracias, Teresa. Pues a mí varias cosas. En la mañana hablabas de potenciar la individualidad para poder vivir en comunidad y se me hizo algo que a mí me encantaría como profundizar porque realmente la idea me genera como un éxtasis espiritual, nada más pensarlo, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho si lo pudiéramos también vincular con los temas de diversidad social, sexual y de género. Y ahora acabas de hablar de este amor que va a la cruz, pero en algunos grupos religiosos se ha confundido, pienso, el amar hasta la muerte con permitir violencias en el caso de las mujeres. Entonces, son como muchas ideas, yo sé, dispersas, pero me parece que todas forman parte de la primera, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos ahondar un poco ahí. Al menos así, cogiendo lo último, ¿no? Lo de permitir la violencia, ese, para mí, por eso enfatizo tanto ese in, porque para mí esto de permitir la violencia sería casi como intentar definirse como persona y como persona imagen de Dios desde solo el eseat, ¿no? Tú te das y te das en un sentido que puede, diríamos, no respetar esa realidad de tu profundidad, o sea, no te fías que tú no puedes darte si no es desde la libertad de lo que tú eres, que es un darse que es simultáneo, porque eso fue mi énfasis en la mañana. No es que yo me protejo un poco y me resguardo y luego me doy. No es eso, sino que es el acto de dar, que puede ser al 100%, pero tiene que ser auténtico. Y para ser auténtico no puede ser fingido. Tú no puedes estar sufriendo y hacer ver como que no. Bueno, puedo hacerlo pues en un momento puntual o con un niño, a lo mejor tendría dolor de zapatos y estoy haciendo buena cara, no tengo, están muy bien, pero o sea, no, ya me entendéis, pero en lo profundo, en una relación, por ejemplo, amorosa, ¿no? Tú no puedes pretender construirla sobre algo que es falso. Entonces, esa violencia que se ejerce contra la mujer y que a veces la mujer o las órdenes, has dicho, ¿no? Algunas religiosas permiten o incluso santifican o, diríamos, glosan como algo deseable, ¿no? Eso es construir una noción de dar sobre algo que no es auténtico porque no sale de la libertad de la persona, ¿no? O sea, a veces es mejor, siempre es mejor decir, pues mira, no. Pues no me sale. Aunque digas, pero vas a quedar mal ya, bueno, pero es que estoy ahí, ya espero crecer para ser capaz pues, de ese acto de generosidad. Pero es que si no se hace un lío, que luego cómo se deshace, ¿no? Si tú empiezas a pretender, ¿no? Estar más allá de lo que estás. Claro que es bonito poder ser, ¿no? Alguien que entrega, bueno, pero ¿lo eres o no lo eres? Porque eso no se puede fingir, y fingirlo es peor. O sea, más vale estar en esa... Cuando Agustín dice al inicio de las confesiones, tiene ese párrafo tan impactante donde dice: «Oh belleza tan antigua y tan nueva, tarde te encontré, porque yo te buscaba fuera de mí, pero tú estabas en mí». Entonces uno dice, bueno, pues estabas en mí, ya te había encontrado. No, porque falta la última parte. Tú estabas en mí, pero yo no estaba en mí. Entonces, claro, ¿qué es estar en mí?
pues estar en la verdad de lo que soy y siento. Entonces, si tú dices, pues mira, ahora no me da el cuerpo, no me da mi grado de generosidad o de lo que sea para estar ahí plenamente, pues no estés. No pasa nada. No estés, y además te vas a dar cuenta que tampoco eres tan esencial y tampoco no haces tanta falta, porque es que si no se generan, como digo, unos líos que luego es que no hay quien lo deshazca eso. Y bueno, pues yo creo parte de esa alienación profunda, ¿no? Que una mujer puede, también un varón, pero es en ese sentido. Yo tengo también mi antropología, que ayer no pude exponer mucho porque no tocaba, ¿no? Y hoy tampoco, pero bueno, otra vez, ¿no? Donde creo que esa, sí me parece a mí que hay como una dicotomía de género, que ya sabéis que nunca para mí va a ser para futuro, pero que yo la entiendo, que como más yo entienda esas dinámicas por donde van, mejor trampolín tengo para dar el salto que tengo que dar, ¿no? Pero si no conozco bien mi trampolín, desde donde empiezo, entonces ese salto que tengo que dar no lo doy, porque me quedo intentando, ¿sabéis? En un trampolín real, si tú no te vas a la punta, no saltas mucho, ¿no? Entonces, si yo no conozco cuál es esa, diríamos, inicio, para decirlo ahora rápido, de género, porque quiero rechazar las categorías dicotómicas que yo quiero, ¿no? Y los estereotipos, pero mi manera de rechazarlo es saltando desde un trampolín, y si no lo conozco bien, entonces pues no salto bien. Pero bueno, esto ahora lo he metido así de lado, dejo ahí. Lo primero que dijiste de esa individualidad y esa fundamental, evidente, no solamente para la vida familiar o la vida intracomunitaria, sino para la vida social. Desde ahí es donde esa unidad en la diversidad me permite a mí pensar un pluralismo sin que se pueda acusar eso de relativismo cultural o de, ¿no? de esa noción como debilitar la noción de verdad, cuando tú aceptas que la única manera de avanzar hacia eso que llamamos verdad es pues cada uno con su trocito y a ver si relacionándonos de esa forma de hacer espacio al otro y de respeto desde la propia identidad, no de irse plegando y de irse adaptando para nada, pero desde esa propia verdad, ir haciendo espacio y creer que eso es mi objetivo de vida, yo creo que eso es un buen modelo social para una sociedad plural, es un buen modelo para un diálogo interreligioso, que en este caso, ¿no? Esto lo fundamentaría desde la Trinidad y cada religión pues hará desde la suya, y también para, en definitiva, comprender lo que a mí me gustó más de, bueno, ahora también me alargo un poco, pero bueno, cortito, de mi experiencia en la comunidad, cuando yo en el año 2009 estuve en un programa de televisión y me preguntaron como médico y como también monja, pero por la píldora del día después, el aborto, entonces yo di mi opinión, que es, yo estoy a favor de la descriminalización, aunque no considero que exista ningún derecho al aborto, pero sí existe el derecho al propio cuerpo. Entonces es el derecho al propio cuerpo con el derecho a la vida que tienen una colisión en determinados momentos y que a mí me gustaría que eso se pudiera resolver siempre a favor del derecho a la vida, pero no creo que el Estado o la Iglesia sea mejor poner en manos del Estado de la Iglesia esa potestad de enviar a prisión a una mujer, etc. Bueno, eso es mi posición. Yo expuse en ese programa y alguien me denunció a Roma, con lo cual llegó una carta a mi abadesa, esto en el 2009. La abadesa me la envió. Entonces la carta decía que me tenía que retractar, que ella me tenía que disciplinar. Eso ya no me gustó las maneras porque, bueno, pues ya me podían haber escrito al menos de entrada a mí o haber escrito a la abadesa diciéndole, oiga, ¿qué ha pasado? Pero no, ya sabían todo y pum, enviaron eso. Entonces, bueno, lo cuento porque la abadesa me dijo, mira, piensa a ver qué quieres hacer. Yo dije, bueno, no querrás que diga algo que no pienso. Y me dijo, bueno. Dije, vaya, ella como... Entonces, bueno, pues yo dije, no, yo claro, la Iglesia no me puede pedir que mienta, ¿no? Yo puedo estar equivocada, esto por supuesto, pero yo si pienso A no voy a decir B, es que esto no tiene, ¿no? Me pueden callar y me pueden decir que estoy equivocada, pero yo no puedo decir B si pienso A. Entonces, bueno, hice una carta donde desarrollé, que ahora no lo voy a contar porque es un poco largo, un argumento en el cual a mí me parecía pues, que aportaba una visión quizá un poco diferente o novedosa de por qué, bueno, yo creía que era argumentable esta posición de la descriminalización. Entonces, antes de enviar esa carta a Roma, que no era de retractación, sino de aclaración, la comunidad pues la tuvo que ver y discutir, ¿no? Entonces, yo no estaba en ese momento en el monasterio, estaba en Berlín, la comunidad lo discutió y me llamó la abadesa y me dijo, mira, Teresa, ya hemos discutido tu carta y más o menos la mitad de la comunidad, entonces éramos 40,
no está de acuerdo con tu argumento, ¿no? Como tú planteas. Dice, y la otra mitad no lo entiende. Dice, yo, dijo la abadesa, no sé si soy de la primera porque es muy lista la abadesa. Dice, es la misma del principio. Dice, no soy, si soy de la pero, y ahora viene la cosa de por qué esta anécdota. Pero todas hemos estado de acuerdo que queremos una comunidad, una iglesia y una sociedad donde cada una puede expresar con humildad, y tú no dices que tienes la verdad absoluta, tú no dices háganme a mí pues jefe de la congregación de la doctrina por la fe, a ti te han preguntado qué tú piensas, ¿no? Bueno, pues todas las que piensan diferente y las que no entienden cómo piensas, todas quieren que puedas pensar y que lo puedas decir. Entonces esto es ideal. Esto es perfecto, es mucho mejor que si yo tuviera una comunidad todas pensando como yo. Vaya aburrimiento, ¿no? Porque yo estoy segura que mi pensamiento va a tener mucho valor, pero hombre, la verdad absoluta tampoco va a ser, ¿no? Digo yo. Entonces esa diríamos, experiencia de lo fácil, entre comillas, lo real que es. Que esto no es una entelequia, pensar que puede haber una unidad conformada a partir de ese respeto a esa, diríamos, irreductibilidad personal y ese gozo que genera y esa fuerza, yo creo, en mi comunidad es mucho más fuerte que si estuviera basada en que pensamos igual. Algo más de lo de o la mañana o los textos. Yo así brevemente, como ya que ¿no? Andrea los recogió y los repartió, el texto de Basilio me interesó pues copiárselo porque allí hay una cosa que nos choca mucho, es para ver que cuando hablamos de libertad, esto asumimos desde nuestro siglo XXI, bueno, pues que esa noción ha existido siempre como algo deseable. Y si se fijaron, si estudiaron ese texto, el capítulo 20 sobre el Espíritu Santo de Basilio, libertad es algo negativo. Se fijaron en eso, ¿no? Dice, ¿pero cómo? ¿Qué se atreven a decir que el espíritu es libre? El espíritu no es libre para nada. Entonces uno dice, ¿pero qué está diciendo Basilio? Porque esto, así como por la mañana les he dicho, lo de la persona jurídica, que está recogido, ¿no? Esa noción de persona aplicada a un banco, pues tiene su origen. También tenemos una expresión en castellano que recuerda esa noción de libertad. Y es cuando decimos que un cuerpo está en caída. Eso no es una caída libre en el sentido que le da la gana al cuerpo de caer, es lo contrario, ¿no? Está en caída libre, quiere decir que no hay quien lo pare y se va a meter una castaña cuando llegue abajo, pero le decimos caída libre, porque no tiene relación con nadie, no tiene ataduras, pero ataduras, en este caso de Basilio, como algo positivo, o sea, que está colgado, que a nadie le importas. Ser libre en este contexto de Basilio es decir, tú no tienes a nadie que cuente contigo. Tú no tienes, estás como un aerolito que no tienes a nadie que te espere, que no tienes a nadie que te haga sitio, que no tienes lugar con otros, con nadie, que estás como eso, en caída libre, que estás como suelto, pero con esa negatividad que podemos atribuir o entender o intuir desde nuestra cultura y momento muy diferente, que puede significar es estar colgado, es la mejor expresión, ¿no? Cuando dices que estoy colgada porque llamé a este amigo, no está, la otra tampoco, y me quedé sola en un momento en que yo deseo esa relación, ¿no? Entonces, para el mundo antiguo, esa noción de relacionalidad, aunque ya vimos filosóficamente, ¿no? Cómo se desarrolla, es fundamental. Esto es, diríamos, algo que conceptuar la libertad como falta de relación, esto es, creo, una distorsión que ha ocurrido y que, bueno, pues quizá es así como avanzamos culturalmente, que poniendo el énfasis en este ese-in, que había quedado debilitado para la mayor parte de la sociedad, porque los esclavos, ya me diréis que ese-in se les respeta en el mundo antiguo. A las mujeres no digamos, aunque hay excepciones y también eso se tiene siempre que estudiar con cuidado, no aplicar estereotipos, pero está claro que ese espacio que ha creado la modernidad para el proyecto personal de cada cual, ¿no? En el mundo premoderno, esto de decir, ¿y tú qué serás de mayor? Es de risa, ¿no? ¿Cómo que seré de mayor? Pues si soy el hijo del carpintero, carpintero. Y si soy la hija del carpintero, pues ama de casa, ¿no? Y si soy, no, esto, o sea, esto que tenemos hoy como si fuera así normalito, proyecto personal, ¿tú qué quieres hacer? Bueno, pues esto costó mucha sangre, ¿eh? Muchas revoluciones y mucha, diríamos, mucho darle a la neurona y mucho avance y mucha crítica y mucha capacidad racional. Entonces, evidente, bueno, pues yo no sé, la historia no me la puedo mirar desde arriba, no sé si esto se podía hacer mejor o de otra manera, pero es cierto que ese énfasis que yo no quiero
regresar a una época previa a eso, ¿no? A la modernidad, pero al mismo tiempo pues me parece obvio que se debe criticar los excesos de la modernidad y ese desapego de crear pues esa ilusión de ser que se realiza como en el vacío, ¿no? Como cuando Rousseau habla del contrato social y dice pues como si tú fueras primero y luego vas a ver si te unes a otros por interés, ¿no? Por protección, por lo que qué especie de antropología es esa, ¿no? ¿Qué ser es ese? ¿De dónde ha salido ese ser? De entrada ya el cordón umbilical, el papel de la madre ya desapareció, porque ese ser empieza así desde sí mismo, ¿no? Con lo cual te has comido pues toda esa parte que es absurdo comerse y que si se la comen pues ya no queda una antropología con pies y cabeza. Entonces era ese capítulo un poco para reflexionar en el contexto de un teólogo que he presentado pues en la gran aportación también que hace de teología y de la coinonía, pero bueno, para ver que todo tiene sus límites y que esa noción de libertad, si se fijaron en el capítulo, también Basilio justifica pues la subordinación de las personas o los hermanos menos inteligentes a los más inteligentes, y esto también nos coge como dolor de barriga, ¿no? Decir, oiga, ¿pero esto qué es? Bueno, pero es que así funcionaba, ¿no? Con total, diríamos, claridad, que si un hermano es más listo, pues a ese le das toda la herencia y el otro pues ya le dará caridad al primero y se quedaban tan anchos. Entonces, todo esto que llamamos dignidad humana y los derechos humanos, y bueno, cuando ya se aplican también a personas que no necesariamente pueden competir, ¿no? Con otras, pues esto es un logro que también es importante, me pareció, ¿no? Utilizar, ya que hablamos del ser persona y de la libertad. Era como el contexto de ese primer texto. Y el segundo, de Gregorio, claro, tenía que ver con esto que para mí también es fundamental, que es decir, la pregunta que les hacía era, ¿es la posición receptiva en una relación contrastada con la posición, diríamos, de dar, ¿no? Creo que les decía el que da y el que recibe. Entonces, el que recibe en una relación es menos, de alguna manera, que el que da, pero para desarrollar esto, si les parece, me paro aquí porque voy a hacerlo de una manera que me va a enlazar con Ricardo. Porque, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ya pasó la hora? Marisa, porque te me distraes. ¿Y qué hora es? Hombre, tenemos 5 minutos. Bueno, pues si les parece, introduzco a Ricardo con estos 5 minutos, porque así luego podré hacer esto de los 3 amores y les dejaré con la pregunta. Porque Ricardo de San Víctor, bueno, ahora ya hacemos un salto en el tiempo, ¿eh? La línea del cronograma de la mañana, ya queda en el siglo, como vieron, ¿no? IV y V. Si hablamos de Agustín, que nacía en el 54, pues su obra sobre la Trinidad ya está en el siglo V. Por tanto, estábamos siglo IV y V y ahora con Ricardo nos vamos al siglo XII. Y luego con Tomás estaremos en el siglo XIII, ¿no? Estamos ahora en el siglo XII, por tanto un contexto completamente diferente y un contexto que se caracteriza por la teología, no una teología mistagógica, que es como llamamos a la teología patrística, que es una teología que primero es consciente de ser minoría, ¿no? Les he dicho lo de los 5 o 7 millones de 50, que es muy impresionante, pero bueno, es minoría, ¿no? Claramente. Entonces es una teología, la patrística, que es una teología para seducir, ¿no? No en un sentido negativo, manipular, pero en un sentido de que se da cuenta que no puede ir a imponer, sino que va a seducir, va a apelar a la experiencia vital del otro para ver si a través de esa experiencia pues hay algo que resuene con, bueno, el mensaje de Cristo y con esa experiencia de Dios que tiene pues, el teólogo, la teóloga de la época patrística. Entonces es una teología que llamamos mistagógica, que tiene un lenguaje literario casi, ¿no? Es un lenguaje que apela muchas veces al sentimiento y a la razón, pero de una forma discursiva, ¿no? De una forma que va a ser muy distinta en la época escolástica, porque aquí ya nos encontramos en la época de cristiandad. Esto es completamente distinto. Aquí tenemos una sociedad montada alrededor de esa noción de cristiana y tenemos unas instituciones dominantes de la sociedad que son las instituciones que vehiculan esa cristiandad. Entonces, la teología escolástica es una teología de escuela.
Es una teología académica que se hace en centros de formación teológica. No tiene nada que ver con esa teología de, pastoral, esa teología mistagógica para animar y dar apoyo a comunidades de personas perseguidas, pues a veces hasta la muerte. Eso es el contexto patrístico. Ahora estamos en un contexto donde las peleas son entre escuelas teológicas, ¿no? Antes eran entre visiones del mundo completamente alejadas y ahora son entre escuelas teológicas, entre franciscanos y dominicos, luego entre jesuitas y dominicos, etcétera, etcétera. Es un contexto muy diferente. Entonces, en este contexto, ya hablé antes un poco del socratismo cristiano, que es ese renacer al inicio, al fin de la etapa medieval, inicio de lo que vamos a llamar modernidad con el Renacimiento y la aparición de las universidades, ese como redescubrir la capacidad racional. Y ese redescubrir, pues que la razón no queda lo de filosofía anchila teología, ¿no? Que la filosofía es la esclava de la teología, pues no, aquí empieza esa capacidad racional de decir, hermanas vamos a ser, ¿no? Nos vamos a hablar de tú a tú, porque aquí hay cosas que yo te tengo que decir que tú no sabes. Y eso es muy importante, ¿no? Ese momento que luego va a derivar pues, en ese renacimiento y en ese cambio de época que llamamos pues, lo moderno. Bueno, pues es en ese contexto de emoción por la razón que Ricardo parece, sabemos poco de él, pero parece que vino de Escocia y que acabó en un monasterio que se llamaba de San Víctor, que es cerca de París. Ese monasterio era un monasterio de agustinos, por tanto Ricardo va a tener como inspiración teológica y espiritual a Agustín. Es agustino y estudia la regla de Agustín y la espiritualidad y la teología de Agustín. Entonces Ricardo se pregunta, el amor, o sea, él intenta una aproximación racional a la Trinidad, cosa que ¿no? hemos visto que Basilio no se corta en utilizar la filosofía de su tiempo, tampoco Gregorio, pero es diferente. Esto que intenta Ricardo es como la razón, él cree que la razón ha sido hecha por Dios y por tanto que cuando se usa bien la razón, pues no puede ser eso incompatible con Dios, con nada de la revelación. Entonces dice, bueno, si algo nos dice la Biblia acerca de Dios, si alguna definición da la Biblia acerca de Dios es amor, ¿no? Esto es la primera carta de San Juan, es lo más cercano a una definición, aunque ya me dirán qué definición es esa, ¿no? Es amor, Dios es amor. Entonces dice Ricardo, bueno, si Dios es amor y ciertamente esto saca de la Trinidad, Dios es Trinidad, él cree pues evidentemente esto, dice, eso quiere decir que el amor no puede ser pleno hasta que no sea trino. Dice Ricardo, amarse en solitario, él piensa que es posible, porque uno se puede amar a sí mismo, pero lo encuentra bastante poco interesante, ¿no? Entonces dice, bueno, a eso le puedo llamar amor, caritas, pues uno que se ama a sí mismo, pero ahí no cree que eso pues genere demasiado interés o tampoco problema. Entonces dice, hay un segundo como paso que intensifica el amor, que es cuando yo amo a otro y cuando ese otro también me ama a mí. Ahí hay una experiencia que le llama él amor perfecto. Pero espérense que no es el último, el perfecto. Luego va a haber otro. Dice, amor perfecto es el amor, porque perfecto quiere decir, ¿no? Como el pluscuamperfecto y ¿no? Lo de los verbos quiere decir que se realiza, porque este amor primero es como, ¿no? que es como un potencial de amor, pero hasta que no encuentra pues el objeto amoroso y la relacionalidad, pues está un poco frustrado, ¿no? Bueno, pues el amor perfecto, le dice Ricardo, es el amor a dos, ¿no? Pero para Ricardo eso no es, diríamos, aún el grado máximo de amor que se puede experimentar, porque para él hay, además del amor y el amor perfecto consumado. Ese amor perfecto consumado para Ricardo es el amor a tres. ¿Y cómo lo explica eso? Porque el de a dos yo creo que no tengo que glosar mucho, ¿no? Ya se entiende, pero esto de que el amor a tres parece un ménage à trois, y uno dice, oiga, a ver cómo va esto del amor a tres, ¿Qué dice Ricardo? Esto, para que no se piense que me lo invento, es el capítulo 4 del de Trinitate de Ricardo, lo pueden ir a buscar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explica esto Ricardo? Pues yo creo que es muy bello cómo lo explica, porque dice, en el amor a dos, esto lo encuentran en este capítulo, dice, el amor a dos siempre incluye una frustración. ¿Por qué? Sigo el argumento ricardiano. ¿Por qué? Un momento, ya es la hora, ¿verdad? Sí.
acabo este argumento. No, no es muy largo porque luego hago. Vale. Porque el amor, diríamos, lo que más desea el amado es compartir aquello que es la fuente de su gozo con el que ama. Esto, ¿no?, presupone Ricardo a partir de su experiencia, porque también es interesante cómo Ricardo pues vive su experiencia en el monasterio, pero ahora no tengo tiempo. Entonces, dice, cuando yo amo a dos, la fuente de mi gozo, o sea, si yo amo a Marisa, ¿no?, la fuente de mi gozo, lo que a mí me hace feliz, es la existencia de Marisa. Y si Marisa me ama a mí, lo que a Marisa le hace feliz es mi existencia. Con lo cual, no compartimos la fuente de nuestro gozo, porque para mí es ella y para ella soy yo. Cosa que está muy bien, que le llama amor perfecto, no es broma esto, pero dice, ahí le falta algo. Si introducimos, perdona, el nombre Mar. Si introducimos Marisa, introducimos a Mar, dice Ricardo, si se pone el tercero está pensando en una amistad, no en un ménage à trois, yo no sé, pero vamos a seguir el argumento de Ricardo. Dice, si se introduce Mar, pero no se introduce como algo derivado del amor, no es un hijo, no es una hija, no es el producto de mi amor a Marisa, lo que Ricardo piensa como el tercero. Por eso, desde Ricardo se puede criticar, creo, con mucha fuerza las metáforas familiares de la Trinidad. La Trinidad es como Padre, Madre, Hijo. No. ¿Cómo va a ser como Padre, Madre, Hijo? Ya sé que decimos Padre, Hijo y con el lenguaje, pero Padre, Hijo, Espíritu Santo es un poco más queer y un poco diferente. No es Padre, Madre, Hijo. Y si queréis decimos Madre, Hija, porque a Jesús también se la habla en femenino y evidentemente al Padre también se puede, ¿no? Madre, Hija y Espírita, o como quieran, pero Padre, Madre, Hijo, no, la familia nuclear. ¿Por qué? Porque Padre, Madre son los que engendran al Hijo, ¿no? Y el Hijo es un segundo momento y es el fruto de ese amor. No, Ricardo está hablando de otra cosa que es original a tres. Entonces dice, sí, para mí, mi amor a Marisa y mi amor a Mar es igualmente máximo, ¿no? A las dos las amo con un amor máximo. Y lo mismo hace Mar y lo mismo hace Marisa. Entonces, el fruto, diríamos, el origen y la causa de mi alegría, que es Marisa, yo la comparto con Mar. Porque para ella también es eso, el fruto de máxima alegría. Y en cuanto Mar es para mí el origen de una alegría máxima, yo lo comparto con Marisa. Y Marisa conmigo de Mar, y Mar ya me he liado, ¿no? Pero ya entienden que esto es para todos, ¿no? Entonces Ricardo dice, bueno, pues por la misma lógica parecería que pues si somos 4 más, ¿no? Y si somos 5, no, dice Ricardo. Si somos 4, 5, 6 o 7, estupendo, pero cualitativamente ya hemos llegado al perfecto consumado con 3. Porque con 4 pasa lo mismo que con 3. O sea, no es que no se pueda ser 4, se puede ser 4 o 5. Por eso en la Trinidad nos invita a la Trinidad a participar de la misma vida divina, que es a participar de una dinámica de amor máximo, de amor perfecto consumado. Que no es que dices, bueno, pero a Jesús le va a amar siempre más el Padre porque es el primero. Que no, que dice que no. Si nos tomamos eso en serio, es esa capacidad de darse y de recibirse y de abrirse al amor de esa Trinidad que no te invitan como el segundo de a bordo. No eres como, bueno, el de segunda categoría, que te invitan a participar de... ¿Sí? ¿No sería eso precisamente lo que Juan está queriendo decir en su texto de que sean uno? Claro, ahí vamos. Perfectamente, con eso empecé por la mañana, ¿no? Que ese ser uno no es algo absurdo, sino que es un ser uno que es intrínsecamente abierto. No es como una relación de dos que dices, bueno, yo contigo, tú, y lo siento, pero los otros son después, ¿no? O sea, no, vale, sí, pero no se pueden poner ahí porque eso se rompe, ¿no? La relación de a dos es que no digo que no tenga lugar en el mundo y no estoy predicando el poliamor, ¿no? En ese sentido sexual diríamos que creo que el espacio y el tiempo ahí ¿no? tenemos que valorar bien. Pero una cosa es imaginar esa capacidad de entrega física, corporal, de espacio y tiempo como sin límite cuando lo tiene. Para mí lo tiene claramente porque bueno, pues ya es demasiado trabajo estar con uno, imagínense con más. Y otra cosa es decir, la dinámica del amor en sí es infinita. Y esa dinámica del amor, que sí se puede vivir en un amor comunitario, porque es otra cosa que un amor de pareja, esa dinámica del amor no decrece con la adición, pero cualitativamente tampoco precisa de un número superior a 3 para ser perfecto consumado. ¿Se entiende esto?
Entonces, esto es como racionalmente Ricardo, desde racionamiento, pues eso, un pensamiento racional, aporta algo a pensar, bueno, pues la Trinidad. ¿Por qué Dios Trinidad? Y Ricardo dice, tiene que ser Trinidad, con ese lenguaje que usa, ¿no?, el pensamiento racional, debe ser, por coherencia, ¿no?, debe ser Trinidad para ser amor. Si Dios es amor, si su carácter es ser amor, y si es Dios, claro, que quiere decir que lo es en grado sumo y perfecto, ¿no? Pues si yo con mi pequeña cabeza puedo imaginar, es un poco como el argumento anselmiano, ¿no? Dios tiene que existir porque si no yo soy capaz de pensar, esto ya saben que en su época se presentó como demostraciones, yo no estoy demostrando nada, ¿eh? Ya se imaginan que no estoy como volviendo a la época de demostrar racionalmente, pero sí, sin caer, creo, en la vía de la demostración, me parece que no es nada negligible ese ejercicio también de ver cómo la racionalidad que tenemos nos ayuda a iluminar aspectos de esa realidad de Dios. Entonces, el argumento anselmiano, si yo puedo pensar en una existencia, pues eso, no puedo negar o tener una idea de Dios que le falte la existencia, bueno, pues lo dejo, lo del argumento anselmiano. Ricardo hace otra aproximación y dice, si Dios es amor y yo puedo pensar un amor más pleno, más feliz, pues ese amor es el que en Dios tiene que tener su existencia. Y por eso Ricardo cree que, bueno, pues la Trinidad es la forma de pensar el amor en su máximo grado y abierto a la cuaternidad y a 5, 6, 7 y 8. Por tanto, a aceptarnos, a acogernos a todos en esa imagen que ahora ya no la tenemos ahí, pero ¿sí? Pues si la pone Andrea, ¿no? Verán pues que es una Trinidad un poco especial esta, ¿no? Es la Trinidad que dibujó William Blake, que es pues este poeta del siglo XVIII, que pues también hacía pues sus, diríamos, bocetos, y esa es la Trinidad de William Blake, que yo la conocí por primera vez en una clase de una teóloga anglicana que me dio clase de Trinidad en Harvard y que luego se ha ordenado y ahora es sacerdote de la Iglesia Anglicana, Sarah Cokley, que tiene también un libro sobre la Trinidad donde en la tapa está la imagen de Blake, ¿no? Pero yo la accedí o la conocí por primera vez en una clase que nos hacía sobre iconografía de la Trinidad. Y la clase se titulaba Chase the Dove, que quiere decir pesque a la paloma, ¿no? Como cazar a la paloma, que es como el tiro al plato, como que te sacan a la paloma. Y era porque ella expresaba de qué forma el espíritu siempre es ese elemento indomable en la noción de la Trinidad. Ese que, bueno, pues el Padre más o menos puedes imaginar dónde estará, el Hijo también, pero el Espíritu es el que te desconcierta, ¿no? Es el que a veces aparece entre el Padre y el Hijo metiéndole una ala en la boca de uno y en la del otro, a veces encima del Hijo, a veces pues revoloteando por ahí, a veces abajo, y la clase se titulaba Chase the Dove, iconografía de la Trinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que les aporto de Ricardo y que conozcan que el término que Ricardo es como un neologismo que crea Ricardo para hablar de esto, es el término, borro aquí, con, otra vez nos sale el con dilecto, porque dilección es amor, ¿no? Dilección es otra de las palabras latinas para amor. Entonces, con dilecto es el co-amado. El espíritu para Ricardo es el con dilecto, porque es el que es, y todos son condilectos, de todos, ¿no? Cuando se establece. Pero el condilecto es, para Ricardo, la palabra que utiliza para hablar del espíritu y para hablar de cada una de nosotras y de cada uno. Somos condilectos de esa Trinidad, capaz de acogernos en un amor perfecto consumado. Entonces, hacemos la pausa y cuando volvamos, yo les voy a plantear esta, diríamos, mi analogía de la Trinidad, pero es al hilo de esto que hemos hablado, porque yo creo que hemos visto la analogía del amor de Agustín, la analogía psicológica de Agustín, ahora esta analogía trinitaria de Ricardo, por la mañana la de el Christos, del ungido. La analogía que les voy a proponer es, yo creo que si Dios es amor y Dios es Trinidad, eso significa que cada una y cada uno de nosotros tiene tres, y solo tres, no si es creyente o no, sino cualquier ser humano tiene tres y solo tres maneras de amar.
y que esas maneras de amar, lo que les propongo es que tienen entre ellas la misma relación que las personas de la Trinidad, es decir, son distintas pero no se pueden separar. Entonces vamos a ver si entre todos desarrollamos esta analogía, a ver qué les parece después de la pausa.